Entonces vamos a la palabra, hermanos, en el libro de San Marcos, en el capítulo 4, el verso 35, capítulo 4, Evangelio de San Marcos, y leemos esta porción de la Escritura hasta el verso 41, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y también había con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él, estando en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre, gracias por esta oportunidad de estar aquí. Es nuestro culto de escuela dominical, es el tiempo, y te pido, Señor, que ahora unjas también mis labios, mi corazón y mi mente, igualmente el corazón y la mente de tus hijos. Allá donde están, danos tu palabra directamente desde el cielo, que nos llene, que nos bendiga, que nos satisfaga, que nos fortalezca, que rompa cadenas, que haga todo lo que tú quieres en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Necesitamos fe. Ese es el título que vamos a tratar. Necesitamos fe. Yo quiero hoy referirme a esta porción de la Escritura aquí, pero quiero referirme también a otras dos porciones de la Escritura en el Antiguo Testamento. Quiero referirme a el capítulo de Primera de Reyes, en el número 16. En el número 17. Quiero hablar primero de Elías, su fe, y luego quiero mirar con ustedes en Segunda de Reyes, en el capítulo Segunda de Reyes, donde el Señor nos habla de Eliseo. En el capítulo 6. Entonces miraremos estas partes de la Escritura para continuar con este estudio. Necesitamos fe. Quiero llevar primero el Antiguo Testamento. Quiero hablar del profeta Elías, un hombre de Dios, un profeta, y yo quiero decirle que cuando realmente necesitamos fortalecer, manejar este tema de la fe, hermanos, es preciso en medio de las crisis. ¿Qué es una crisis? Es cuando las cosas han cambiado y el normal de cada uno ha llegado a un punto detenido y se cambia ese normal para cada persona y llega aparentemente a retroceder, a cambiar la vida hacia un estado de cosas que parece negativo. Ahí es donde podemos decir hay
una crisis. Al profeta Eliseo le correspondió ser profeta en medio de una crisis. El rey se llamaba Acab y este rey Acab estaba en una posición de de corromper al pueblo porque se había sumergido en la idolatría. Su mujer Jezabel, dice la palabra del Señor, lo incitaba a hacer lo malo ante Dios. Y esta crisis espiritual llevó a una tragedia en lo material, en lo secular. Yo quiero decirles que cuando se presentan crisis, por lo general tenemos que ir a buscar la causa en lo espiritual. Por lo menos así fue en este caso. Esta situación llevó a que el hombre de Dios tuviera que traer una palabra que hizo que la crisis se ahondara, porque la crisis pasó de lo espiritual a convertirse ahora en una crisis material, en una crisis financiera, en una crisis de salud, en una crisis también por alimentación. La palabra del Señor dice que este hombre de Dios tuvo que dar una palabra y decir delante del rey: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Las cosas que se ven siempre estarán bajo el control de Dios. Y yo quiero que ustedes y yo lo reconozcamos hoy, hermanos, porque no es que nosotros queremos ser negativos, ni mucho menos, pero es que cuando Dios habla, y el ser humano no entiende, no hace caso, no se interesa, como no se doblega, definitivamente Dios tiene que permitir y determina que vengan otras cosas que golpeen duramente hasta que la gente se aquiete en su corazón, hasta que las circunstancias lo dobleguen, hasta que tenga que pensar en Dios. La crisis que se generó por la situación espiritual llevó a que, lógico, si no había lluvia ni rocío, se genera una hambruna, mis hermanos. La gente no tiene esa conciencia, porque todos los días Dios en su misericordia, a pesar de que somos miles y miles de millones de personas en el mundo, Dios provee el pan nuestro de cada día, y la tierra da su fruto y las gentes comemos. Pero ya frente a esto se generó una hambruna, y el hombre de Dios, Elías, pues fue llevado por el Señor. Primero Dios le dijo: vete a esconder junto a un arroyo, el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, al oriente de donde él estaba, y le dijo: ahí beberás del arroyo, y yo le he dado orden a los cuervos para que te sostengan allí, te mantengan, ellos te darán de comer. Y él fue e hizo conforme a lo que Dios dijo. Se quedó ahí junto al arroyo y vivió con relativa tranquilidad. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo.
Pasados algunos días, el arroyo también se secó porque no había llovido sobre la tierra. Son cosas extraordinariamente críticas, angustiosas. Este hombre a lo menos tenía quien le llevara unos cuervos, asombroso como pueda parecer, pero unos cuervos. Mire amigo, mire hermano, al que esté escuchándome, yo quiero decirle hoy, hay una cosa cierta en medio de las crisis, y es que Dios sabe quién está ahí. Dios sabe quién está en medio de la crisis. Las crisis golpean. Ustedes saben que siempre hay hambres. Cuando hay hambre, las personas sufren muchísimo. Pero Dios sabe quién está ahí. Dios sabía que el profeta estaba ahí. Dios usará siempre el medio que Él quiera usar para que sea suplida la necesidad de las personas. Pero básicamente aquí quienes llevan más de perder son las personas que no pueden creerle a Dios. ¿Por qué? Mire, hay una ecuación sencilla, porque el único que puede mantenernos y sostenernos en medio de las crisis es Dios. Y si yo no le puedo creer a Dios, entonces ¿quién me va a mantener? Por eso Elías es un ejemplo para mí, porque Dios lo lleva y él está en medio de lo mismo. Él está en medio de lo mismo, solo que él está recibiendo una provisión de una forma sobrenatural. No es que Elías no estaba en medio de la tierra, precisamente él tiene más presiones de las que usted se imagina, porque no solamente era la falta de comida, no solo era la falta de comida, era también que había una presión. Había una presión en la parte legal. Había una presión del Estado contra él. La Escritura relata, porque todo no lo dice allí, pero la Escritura relata más adelante que el rey, el Estado, comenzaron a buscar a Elías como aguja en un pajar. O sea que aunque aquí en este momento no lo dice, y usted solamente está viendo el milagro de la provisión, pero es que Dios le dijo a Elías: ve y escóndete. O sea, para Elías era una cosa diferente que para usted y para mí en este momento. No era solo el asunto de comer, es que si lo encontraban las autoridades que lo estaban buscando, Elías iba a estar en problemas. ¿Por qué iba a estar en problemas? Por una sola razón, porque el rey veía a Elías como el causante de la tragedia que estaba pasando en Israel. Y eso queda claro cuando ya se encuentra el rey con Elías el día que ya al terminar los más de 3 años, porque fueron como 3 años y 6 meses, y se encontraron frente a frente de nuevo, el rey le preguntó así: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Eres tú el que turbas a Israel? Entonces Elías está frente a esta circunstancia como todos los demás del hambre, y ahora está enfrentando su propia circunstancia. Está siendo buscado por el Estado. Las autoridades, bueno, la Biblia dice que lo mandaron a buscar a todas las partes posibles donde el rey de Israel tenía relaciones diplomáticas con las otras ciudades, estados, naciones pequeñas o grandes que estuvieran cerca con los que él tenía. Dice, lo mandaron a buscar por todas partes, pero no había manera de encontrarlo, porque Dios mismo era quien lo había escondido. Pero esto nos muestra a nosotros que
que a veces Dios quiere que uno se esconda, y no precisamente porque sea muy lindo estar escondido, pero en medio de crisis como las presentes para el pueblo de Israel, no había otra opción. La gente tuvo que comenzar a tomar las cosas con calma, diferentes, a entrar a su casa, a saber que no había trabajo. Muchos se quedaron desempleados, muchas personas no tenían para comer y tenían que estarse en la casa y tenían que pensar, tenían que meditar, tenían que sentir el ardor en el estómago, tenían que sentir la angustia de perder de peso, no porque querían ni porque estaban buscando una dieta, sino porque las cosas estaban de ese color. Tenían que oír a sus hijos, los que tenían hijos pequeños, llorando. O sea, la angustia era muy terrible. Y ahí estaba Elías. ¿Cuál era la diferencia? Dios había dado una provisión, una ración para Elías. ¿Basado en qué? En su fe. Mire lo que Dios le dice. En el verso 8 dice: vino a él palabra de Jehová luego de que, luego que se había secado el arroyo y que ya no podía estar allí, Dios le dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y he aquí que yo he dado allí orden a una mujer viuda que te sustente. Dios sabe dónde necesita estar cada cual. Dios no sacó a Elías hacia un lugar en el extranjero donde hubiese suficiente comida, no. Dios quiso llevar a Elías a un sitio que era cercano. Sidón era en lo que hoy es el Líbano, en algún lugar que se llamaba Sarepta, en lo que hoy es el Líbano. Había una mujer viuda, ya que Dios dijo: a esa mujer te va a sustentar. Y Elías fue para ir a encontrarse al lugar donde Dios le dice, y cuando él va, porque Dios fue el que le dijo: levántate y vete allí. Cuando él va, hermanos, él no llega al mejor sitio, él no llega a un lugar que esté fuera de la crisis. Él llega a un lugar donde la crisis amenazaba la vida de las personas. Y Dios no lo va a sacar a usted ni no me va a sacar a mí de las crisis en las cuales Dios quiere que nosotros estemos. Porque a veces nosotros quisiéramos no participar de las crisis, no participar de los problemas, pero déjeme decirle, si usted y yo hemos de ver milagros extraordinarios y hemos de ver cosas que sobrepasan el entendimiento humano y hemos de ver la gloria y la mano de Dios, tenemos que entender que para un milagro de gran provisión se necesita una crisis de mucha necesidad. Así de sencillo. Nosotros no veremos la gloria de Dios y no podríamos testificar tanto. ¿Cuánto tiempo hace que nosotros no oímos de milagros de provisión? Es muy fácil. Uno puede llegar a la esquina, a la tienda, tiene el dinero en el bolsillo, compra la comida, no lo necesita tanto. No se hace tan notorio, pero cuando se presenta un caso como este, en el que Elías está en esa angustia con todas las demás personas, y Dios le dice: mire, esa mujer viuda lo va a alimentar. Él llegó, y cuando llega, él no encuentra a la gente contenta, ni a una viuda que dice: siga, sí señor, con mucho gusto, lo estaba esperando, allí está la mesa preparada. No, la escritura dice: él llegó a las afueras de Sarepta, y cuando vio a la mujer, una mujer que estaba recogiendo leña, él la llamó y le dijo: mujer, tráeme por favor un poco de agua, necesito agua, quiero beber, tengo sed. Dice: la mujer se fue para traérsela. Parece ser que Sarepta era un lugar muy pequeño, porque dice: la mujer iba a entrar para ir a traerle agua. O sea,
quedaba a una distancia que ella podía decir, yo voy caminando hasta mi casa y regreso. Pero cuando ella iba para traerle el agua, él le dijo, mujer, ven, también te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora estaba recogiendo estos leños, 2 leños, ella quiere decir, para decir, esta poquita leña, no necesitaba recoger más. ¿Por qué? Porque iba a entrar y a preparar ese último puñadito de harina y con ese poquito de aceite para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ella tal vez no sabía el nombre del profeta, no sabía nada, pero le dijo, caballero, es lo último que nos queda. Quería ser amable con usted de traerle el poquito de agua, pero realmente no tengo cómo ofrecerle comida. La situación es desesperante. Mi hijo y yo estamos de forma crítica. Para completar el cuadro, no solamente la situación es desesperante, en medio de todo, dice la mujer, yo soy la cabeza de hogar, soy viuda, no tengo apoyo. Pero bueno, si le sirve el agua, se la traigo. Y él le responde Elías, no tengas miedo. Aquí es donde yo entro a decir, hermanos, hay que creerle a Dios. Hay que buscar a Dios, hay que creerle. Aquí Dios le ha dicho a Elías, esa mujer te va a sostener. Él ahora tiene que hablar la palabra de fe. Porque una cosa es lo que Dios ya le dijo a usted y otra cosa son las acciones de su fe cuando usted y yo nos vemos enfrentados. Porque la palabra allá, dicha ahí en la escritura, está bien. Predicada desde el púlpito, ok, maravilloso. Pero es cuando ya viene la realidad, hermanos, lo que es cierto, lo que es el día a día. Entonces es cuando ya hay que poner esa palabra y pasarla de aquí, del libro sagrado, no solamente al corazón, sino aquí también, mire, hermana, hermano, a la boca. Porque la fe no es nada ajeno a nosotros, solo que yo creo que a veces tanta comodidad, tanta cosa bonita que hemos disfrutado, nos ha hecho olvidar que todavía Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Que el Dios al que le servimos hoy es el mismo Dios de Elías, que el Dios al que le servimos hoy es el mismo Dios de Eliseo. A veces se nos olvida, hermanos, a veces eso se torna en algo crítico para nosotros como hijos de Dios. Hay que reconocerlo. Cuando las cosas están muy bien, no se necesita ejercitar tanto la fe, pero este hombre se ve enfrentado a la realidad. Hay una mujer viuda que le está contando las verdades de su vida, ¿no? Ella no está exagerando nada, ella está diciendo lo que es. Y cómo tiene uno que enfrentarse, hermanos, a cosas que uno no quiere oír, pero hay que oírlas, porque no hay otra forma de verlo, no hay otra manera de hacer esto. La mujer le dice, caballero, usted es creyente en Dios, pero yo le digo la verdad, aquí esto está amenazando la situación. Mejor dicho, yo creo que ya nos vamos a morir. Es aquí cuando el hombre de Dios
saca esa palabra que Dios había puesto en su corazón para ponerla en su boca y le dice: mujer, no tengas miedo, ve y haz como has dicho. O sea, recoge la leña y ve a preparar eso, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Sabe? Aunque lo hemos dicho muchas veces, pero a mí me llama la atención hoy al estar mirando esta palabra. Estaba orando al Señor y estos días, como siempre: Señor, ¿cuál es la palabra que necesito darle a tu pueblo? Y ayúdame a ver tu palabra como es. Me llama la atención que cuando los profetas hablaban de parte de Dios, ellos decían: así dice Jehová. Pero aquí el profeta no dice así dice Jehová. Él dice: el Jehová, el Dios de Israel, ha dicho, o sea, ya dijo así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Hermanos, oír la voz de Dios primero y aceptar que lo que Dios ha dicho es verdad es lo único que nos puede hacer a nosotros asumir el reto de ejercitar nuestra fe en público, aunque esa fe que ejercitamos en público ponga en riesgo todo lo que somos. Yo no sé si usted se habrá visto enfrentado a situaciones así, donde ha sido retado a confesar su fe en público, como Sadrach, Mesach y Abednego, que le dijeron al rey de Babilonia, a Nabucodonosor, le dijeron: no hay para qué te respondamos, oh rey, no nos vamos a doblegar ante esa imagen que tú has hecho. El Dios al que le servimos nos puede librar, y de tu mano, rey, nos librará, le dijeron. Sin embargo, mire lo que ellos dicen: sin embargo, si no nos libra, de todas maneras tampoco nos vamos a doblar, porque creemos que Él es real. Mire usted cómo cuando las personas nos vemos enfrentados a manifestar nuestra fe en público, a ser yo el responsable de que lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo yo con mis labios y respondo delante de los demás. Mire usted cómo eso llega a confrontarnos en el corazón, porque es fácil aquí hablar de la fe y predicar de la fe, hermanos, es una cosa fácil, pero es estando ahí, Elías frente a una mujer, que lo que le queda es ese poquito de harina y ese poquitito de aceite. Es ahí donde él está comprometiendo su todo, lo que es. Está comprometiendo su reputación, está comprometiendo su palabra, está comprometiendo su confianza en Dios, está comprometiendo a decirle a esta mujer: lo que yo se lo digo, se lo estoy diciendo de verdad, porque es fácil, hermano, hablar en nombre de Dios. Es fácil decir Dios me dijo, es fácil decir tantas cosas, pero yo quiero decirle, hay momentos en que nuestra fe se ve comprometida.
donde no hay, por ejemplo, si hay 30 o 40 enfermos, es fácil decirle, crea que Dios lo va a sanar. Pero si hay un solo enfermo frente a usted, y usted le pueda decir, Dios lo va a sanar, es otra historia. Usted se está comprometiendo. Se está comprometiendo. Esto es lo que este hombre hizo. Se comprometió. Esto tiene que pasar. No es una aventura. No estoy diciendo Dios puede multiplicar la harina. No, así ha dicho Jehová: la harina que está en tu tinaja no se va a escasear, ni el aceite que está en la vasija se va a agotar, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Es más, se comprometió y le dijo: estoy tan seguro de eso que le digo que vaya y me haga primero a mí una torta, como a mí me gusta. Y le dijo cómo le gustaba, le dijo: hazme a mí primero una torta cocida debajo de la ceniza. Y le está dando hasta las indicaciones, la forma como le gusta la comida, aunque para algunos esto podría ser: ¿y cómo se atreve este hombre? Sin embargo, para Elías era una prueba de su fe. Saber que él está comprometiéndose a que Dios lo va a hacer, porque ya Dios lo dijo. Lo que Dios me dijo mientras estaba ya junto al arroyo es lo que se tiene que cumplir hoy. Y yo quiero que usted y yo, hermanos, estemos pendientes de estas cosas, porque le estoy hablando de la fe porque la necesitamos hoy, hermano. Hoy. Yo sé que hay familias, hermanos en la iglesia, y que probablemente frente a una circunstancia como la actual, hoy es creo 29 de marzo si no me equivoco, y tenemos una cuarentena que va hasta el 13 de abril. Ya las autoridades nacionales han dicho, y de acuerdo a cómo veamos que siguen las cosas, podremos invitarles a que eso se extienda, y será obligatorio para no salga, porque no debe salir. Los que estamos saliendo con el permiso de las autoridades, con aprobación. Yo he tenido que pasar por el medio de las autoridades y explicarles y mostrarles la razón, y Dios me ha dado la gracia para que sepan que la razón es genuina y que sí debo seguir. Por lo menos hoy, para venir acá, pasé por 2 diferentes puntos de control de las autoridades para poder venir a predicarles desde acá, porque les estuviera predicando probablemente desde mi casa con una transmisión en directo, pero hasta ahora lo que tengo de internet no me ha dado la capacidad para hacer una transmisión probablemente con mi pequeño celular. Pero hoy estoy aquí para decirle: Dios está con nosotros en medio de todo esto. Esto puede irse no sé hasta cuándo, así lo determinarán las autoridades, y usted puede ser que tenga un pequeño remanente. Alguno tendrá una pequeña cantidad de harina, es probable que sea harina, o un poquito de arroz, o un poquito de aceite. Y yo estoy invitando hoy a que usted crea la palabra. Y yo he orado al Señor desde mi casa, y usted lo ha estado haciendo desde la suya. Dios mío, multiplica lo que cada uno de mis hermanos tiene en la alacena. Cuando usted, hermana, que está preparando los alimentos, echó el arroz, el aceite, o no sé, preparó la harina para hacer tal vez unas tortas, una arepa, lo que sea, mientras usted esté revolviendo esa harina o ese arroz o lo que sea, o mientras está haciendo esa sopa, Padre, multiplica esto, Dios mío, porque así aquí encontramos a este hombre de Dios hablando una palabra real a una persona real, en medio de una situación real, en medio de una crisis real. Es aquí donde nosotros debemos creer al Señor. Necesitamos fe, hermanos. Necesitamos fe.
Todos nosotros somos conscientes que las personas en su gran mayoría no están saliendo a trabajar, y al no salir a trabajar no están recibiendo salarios. No importa, donde usted está, estoy con usted, la iglesia está con usted, pero yo no le puedo prometer a usted lo que el Señor nos ayude. Es probable que lo compartamos, pero no le puedo prometer a usted. Mire, no hay nada tan cierto que yo le pueda prometer a usted como la promesa de la palabra del Señor. La promesa de la palabra de Dios. Que sepa usted que allá donde usted está, usted puede poner la mano. Levántese cada día, hermanos. Así le he dicho a nuestros misioneros que están allá, también encerrados en su casa en Manila. Le he preguntado, ¿pueden salir? No, pastor. ¿Cuánto hace que no sale? Me dijeron desde que comenzó la cuarentena, y comenzaron antes de nosotros. No hemos salido de casa, hemos estado orando, ayunando, comemos a la hora que es, cuando no queremos ayunar comemos, hemos orado al Señor, hemos puesto la mano. Me han dicho, como nosotros hemos aprendido a través de la palabra mientras estábamos allá en la iglesia, pues es lo mismo que tenemos que hacer nosotros acá. Les he preguntado, hermanos, ¿todavía tienen? Me dicen, sí, pastor, creemos que lo que se ve ahí todavía alcance por lo menos para un mes. Y no se ha visto. No, pastor, no sé, pero hasta las verduras me dijeron, pastor, que era lo que creíamos que íbamos a necesitar comprar, porque hasta las verduras uno cree que necesita comprar cada 3 o 4 días. Dice, pastor, todavía hay verduras y están sanas las verduras. Yo creo que eso que le estoy diciendo, pero le estoy hablando de acuerdo a una necesidad del momento. No importa si usted es miembro de la Iglesia de la Concordia en Bucaramanga, o si usted está en alguna otra ciudad de este país y me está oyendo, o si está en cualquier otro lugar del mundo. Es que la situación es la misma mundialmente. Usted está probablemente escuchándome en España o en Italia, aquí en Colombia, en Bucaramanga, en Bogotá, en algún lugar, no sé, o esto tal vez usted ya haya escuchado el mensaje que transmitió por la gracia de Dios el pastor en la congregación a la que usted pertenece, y ahora está escuchando esto en diferido. Hermano, donde está, vaya y ejercite su fe. Tómense de la mano el esposo y la esposa y ponga la mano sobre esa canastita, ponga la mano sobre ese arroz, ponga la mano sobre ese aceite, ponga la mano sobre ese jabón, sobre las cositas que hay en la casa. Hora de creerle al Señor y de ejercitar nuestra fe. Necesitamos ejercitar nuestra fe. No sé, estoy inspirado. Espero que no se me alargue demasiado este tiempo solamente con el profeta Elías, pero estoy inspirado. Este hombre de Dios le da esta palabra a la mujer, y la mujer creyó, hermano. La mujer creyó y fue hasta su casa. Y le hizo, el profeta no le pidió una torta grande, le pidió, tráeme una pequeña torta, pero le pidió ejercitar su fe a la mujer. Y yo le estoy diciendo, hermanos, no solamente hablemos la palabra, ejercitemos la fe al momento de poner los alimentos en las vasijas, en las ollas en que está cocinando, y revolverlo. Hable la palabra y dígale en el nombre de Jesús, arroz, multiplícate. Si es una sopa, en el nombre de Jesús, sopa, multiplícate. Si es un pescado, en el nombre de Jesús, pescado, multiplícate. Ponga la mano sobre el pescado crudo que está guardado, ponga la mano sobre lo que está cocinando, hermanos. El Señor es poderoso para ayudarnos en medio de esta crisis, donde quiera que nos encontremos. Igual habrá muchas otras cosas por las que usted tendrá que ejercitar su fe, no solamente la comida. Y mientras esté usando el detergente, el jabón para lavar, ponga la mano sobre ese jabón igual mientras lo toma en la mano para usarlo, para bañarse, para lavar, en el nombre de Jesús. Jabón, multiplícate. Yo creo que al término de este tiempo en que estamos así, que hemos estado, todavía tendremos que seguir ejercitando mucho la fe. Ponga la mano sobre la billetera y dígale a ese poquito de dinero que esté ahí también que se multiplique en el nombre de Jesús.
Y ore también por si tiene algún dinerito guardado en la cuenta bancaria. Ore que se multiplique en el nombre de Jesús. Como iglesia, los hermanos, oremos que también lo que haya, no sé cuánto hay, no soy el tesorero de la iglesia, pero lo que haya, que normalmente salimos casi a ras mes con mes, pero lo que haya donde esté en la cuenta de la iglesia, se multiplique también en el nombre de Jesús, porque seguiremos manteniendo esto. No se va a caer del mugre, no va a quedar abandonado, no lo van a cerrar por falta de pagos. Este lugar es para la gloria del Señor y vamos a seguir creyendo. Dios va a suplirle a cada uno, a ustedes y a la iglesia, y seguiremos funcionando, seguiremos pagando en el nombre de Jesús el internet para que estas transmisiones se sigan haciendo. Seguiremos manteniendo nuestras cámaras para poder a través de las cámaras hacerlo. Creemos en el Señor. Allá donde usted está, no importa, perdone que me emocione, pero todo el que crea en su casa, donde esté, allí en la sala, en su comedor, levante sus manos así, diga: Señor, yo creo. Oh, gloria, Jesus, aleluya. Levante sus manos ahí donde esté, hermano. No sé dónde está, pero levante su mano y diga: Señor, yo creo que habrá multiplicación de la comida. Creo que habrá multiplicación de las finanzas. Creo que habrá multiplicación de las cosas necesarias para vivir. Creo que se abrirán las ventanas de los cielos. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y Samaya aquí, Balajalaya aquí, Salud, Amaya, Saha. Oh, gloria a tu nombre, Padre. Yo creo con tu pueblo. Aleluya, yo creo con tu pueblo. Donde esté tu pueblo, hablo palabra de fe. Hablo palabra de fe. La fe de tu Espíritu Santo, la fe de tu palabra. La fe de tu palabra, Padre. Oh, gloria, pongo mis manos sobre tu palabra. Esta fe de tu palabra viene sobre mí y viene sobre el pueblo, Padre. Aleluya, Padre. Esta misma palabra de multiplicación que dio Elías, la pongo mis manos allí, Padre. La abro sobre mi vida y la hablo, Señor, sobre la vida de tu pueblo. Donde esté, Dios mío, donde esté tu pueblo, Padre, donde esté tu pueblo, en el campo o en la ciudad, Dios mío, en los montes o en los collados, en una finquita, cualquiera que me oyó, Señor, esta palabra, Padre, ahora mismo en el nombre de Jesús, hablo palabra de multiplicación y digo que tu pueblo come, no por lo mucho que tengamos, sino porque tú, que eres fiel, Señor, suple para que tu pueblo coma, Dios mío. Pero no solamente en esto, también hablo la multiplicación en las finanzas de tu pueblo. Tú sabes que tu pueblo no ha podido salir a trabajar, Señor, porque estamos cumpliendo las órdenes debido a las circunstancias, pero creemos a tu palabra, creemos que tú eres fiel, creemos que tú eres grande, creemos que tú eres real, que se multiplique ese dinero, el que lo tiene en el banco porque era suficiente, o el que lo tiene en la casa porque era un poquito lo que quedaba, también se multiplique ese dinero, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Aleluya por tu palabra. Gracias, Señor. Aleluya, hermanos, estoy inspirado con ustedes. Santo, bendito sea Dios. Siento la gloria de Dios, la presencia de Dios sobre nosotros. Déjeme mirar con usted un poquito allá lo de Eliseo, hermanos, en el capítulo 6 y en el capítulo 7. El sitio de Samaria. En el capítulo 6 se inicia la historia en el verso 24 y sigue todo el capítulo 7. Este hombre de Dios, Eliseo, fue el sucesor de Elías. Déjeme decirle, para resumirle lo de Elías, que la escritura dice que la viuda, su hijo y su casa, o sea, la familia de la viuda, se enteraron de que de alguna manera milagrosa, aunque en la casa de la viuda no había, es probable, no sé si tenía a los padres vivos ella, no sé si tenía hermanas, pero la familia de la viuda, porque dice comió ella y su casa. Cuando la gente venía, siempre había algo para brindarles, porque cuando la mujer ponía la mano dentro de la tinaja, siempre había harina para hacer una nueva torta, o sea, como diríamos nosotros en Colombia, una nueva arepa. Como decían los hermanos, dijeron o dirían los hermanos en Centroamérica, había para hacer una nueva tortilla. Como lo digan en cada lugar,
como sea la forma que nosotros le digamos, siempre que la mujer ponía la mano dentro de la tinaja, había un nuevo puñado de harina para seguir haciendo. Cada vez que iba a hacer más, dice la Escritura, comió ella y su casa, su hijo y el profeta, hasta que Dios hizo llover sobre la tierra. Ahora aquí encontramos, ya han pasado los años, ahora el profeta se llama Eliseo. Fue el que Dios le dijo a Elías que ungiera. Y ya está él frente a una nueva crisis. Hubo un sitio a la ciudad de Samaria por parte de los sirios. Dice la Escritura que hubo una gran hambre en Samaria, hasta que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Asombroso, hermano, asombroso. 80 piezas de plata, la cabeza de un asno, no un asno, la cabeza de un asno. Cuando uno lee en la Escritura y hace comparaciones, cuántas monedas, cuántas piezas de plata pagaron por el Señor Jesucristo, cuántas piezas de plata pagaron por José, uno se aterra que por la cabeza de un asno se pidiera 80 piezas de plata. Y por la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas, 5 piezas de plata, o sea, hasta el combustible, porque el estiércol de palomas en ese momento se estaba usando como combustibles. Eso costaba también un dineral. La situación estaba así tan grave. Eliseo estaba dentro de la ciudad. Dice la Escritura, el hambre era grave. El hambre era grave, y una mujer, cuando el rey iba pasando por el muro, le gritó al rey y le dijo: salva, rey, señor mío. Y el rey le dijo: ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿De dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero? ¿Del lagar? O sea, no sé si usted entiende lo que el rey, cuando el rey le dice: ¿de dónde te puedo salvar yo? Y le dice: del granero o del lagar, le está mencionando los sitios donde se guardaría la comida. Lo que le está diciendo el rey, o sea, si me está gritando para pedirme ayuda por comida, sepa que no hay. ¿Qué voy a hacer? ¿De dónde te puedo salvar yo? Si no salva Jehová. O sea, en otras palabras, no ponga su mirada en mi mujer, porque si me está hablando por comida, no hay comida, no hay. Yo quisiera que hubiera comida, pero no hay comida. Por eso la respuesta dice: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Y le dice la pregunta: del granero o del lagar. O sea, el rey se está refiriendo a que en los depósitos de comida de la ciudad no había. Le dice: mujer, si para esto me llama, sepa que no hay. Y entonces la mujer le dice: bueno, rey, lo que pasa es que esta mujer me dijo que tomáramos a mi hijo y nos lo comamos hoy, y que mañana nos comeríamos el de ella. Entonces ya hicimos eso, ya nos comimos ayer al hijo mío. Y yo le dije hoy que ya ayer nos comimos al hijo mío, que ahora traiga el hijo de ella, pero ella lo ha escondido. Cuando el rey oyó esas palabras, dice la Escritura, rasgó sus vestidos y siguió caminando así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Digamos que debajo de la túnica normalmente siempre llevaban como una pequeña vestidura más sencilla debajo de una tela que se llamaba cilicio, para que le servía, ¿no? Normalmente cuando las telas son así costosas y todo, siempre se trata de poner, diríamos, un forro, pero en este caso no era un forro. Primero se ponían esa tela de cilicio, que era como una pequeña túnica debajo de la túnica más grande, y cuando el rey iba pasando así, pues la gente se dio cuenta. ¿Por qué iba el rey así? Porque, hermanos, ¿qué gobernante puede resistir una crisis donde la gente que está en medio de ella ya realmente se vuelve loca? O sea, perdieron la razón hasta el punto de practicar el canibalismo
con su propio hijo, una madre. O sea, ya definitivamente eso es el acabose. No hay crisis que sean fáciles, pero llegar a este punto fue una tragedia. Y una tragedia para este rey oír hasta dónde había llegado el pueblo que él gobernaba. Que ya esta mujer había practicado con una vecina suya el canibalismo, pero era con su propio hijo. Dice que el rey se fue así y dijo: así me haga Dios y aún me añada si mañana a estas horas Eliseo, hijo de Safat, le queda la cabeza sobre sus hombros. ¿Y por qué estaba tan enojado el rey con Eliseo? Bueno, la mayoría de personas no entienden. Cuando uno quiere tener mayor claridad, tiene que tener el contexto, toda la historia completa. La historia de Eliseo, la historia de este rey, qué era lo que había pasado. La escritura dice que hacía un tiempo atrás, el rey de los sirios, que tenía guerra contra este rey de Israel, había enviado a unas bandas armadas, a un pequeño ejército, para capturar a Eliseo, porque le habían dicho: nosotros nunca vamos a ganar la guerra mientras Eliseo esté allí, porque ese hombre, le dijeron los siervos del rey de Siria, ese hombre sabe, oye, ve todo lo que tú hables en tu cámara más secreta. Ese hombre es terrible, no sabemos cómo, pero ese hombre se da cuenta de todo. El rey lo mandó a apresar. Cuando vino esa banda armada, ese pequeño ejército, a buscar a Eliseo, que estaba en Dotán en ese momento, la escritura dice que el siervo del profeta se levantó en la mañana y se angustió. Pero el profeta Eliseo le dijo: no se angustie, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Dios le abrió los ojos al siervo del profeta, y él vio que había carros de fuego con caballos de fuego alrededor de Eliseo. Entonces él se tranquilizó, y cuando llegaron los sirios, el pequeño ejército, entraron en la ciudad, Eliseo mismo fue a recibirlo y dijo: ¿a quién están buscando ustedes? Aquí no es. Si quieren yo lo llevo, porque él había orado y le había dicho: Señor, cégales los ojos a estos para que no vean. Dicho en otras palabras, que no me reconozcan. Y ellos no lo reconocieron. Y él le dijo: ustedes quieren, yo lo llevo a la ciudad donde está el hombre que ustedes buscan. Y dijeron: pues vamos. Y ellos caminaron todo el tiempo con el profeta hasta que el profeta lo llevó a Samaria, y entraron en medio de la ciudad. Y cuando ya estaban en medio de la ciudad, el profeta oró: Señor, ahora sí ábrele los ojos para que vean. Y cuando se abrió los ojos, este pequeño ejército de sirios se dieron cuenta que estaban encerrados en medio de la ciudad capital de Israel. Y es una cosa tremenda. Ya estaban presos, ya se dieron por muertos. Entonces la escritura dice que el rey de Israel le preguntó a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Y el profeta le había dicho: no los mates. ¿Acaso tú matarías a los que trajiste cautivos, que los habías tomado presos con tu arco, con tu espada? No, darles una comida, darles pan y agua, y que se vayan otra vez allá a Siria y cuenten cómo es aquí. Entonces el rey de Israel hizo así. Pero ahora que ya había pasado un tiempo, el rey de Siria no se dejó amedrentar por todo esto. Vino a hacer esta guerra, hace este sitio, y entonces el rey dice: la culpa es de Eliseo, porque si me hubiera dejado matar a ese pequeño ejército que los teníamos ahí en la mano,
aquella gente habría tomado escarmiento y no se habrían venido así. Pero ahora toda esta crisis y este sitio es porque él me dio un mal consejo. Básicamente en eso era que se basaba el rey para decir que había que matar a Eliseo. Él me dio un mal consejo en su momento y por eso los sirios ahora nos han hecho esto. Y entonces Eliseo, que estaba en la casa de él, en donde estuviera, rodeado de los príncipes, de los generales probablemente, Eliseo se dio cuenta y dijo: ustedes no han visto cómo este hijo de homicida ha mandado a cortarme la cabeza. Dijo: cierren la puerta al mensajero, porque detrás de él se oyen los pasos de su amo. Y entonces mire cómo lo dice exactamente aquí en el verso 32 y luego en el verso 33. Dice: Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, le dijo a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, si cuando viniera el mensajero cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Dice: aún estaba hablando él con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y él dijo: este mal ciertamente viene de Jehová. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Entonces dijo Eliseo: oigan palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciera ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Este es un pasaje, hermano, tremendo. Es un pasaje tremendo, porque cuando el profeta se da cuenta y dice: este mal viene de Jehová, esto se puede solucionar, ¿para qué espero más? Esto se soluciona de parte de Dios. Ahí es que hablar la palabra, y él habló una palabra. Dijo: mañana a estas horas, tremendo, en 24 horas, valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. O sea, una cantidad suficiente de harina o de cebada, un siclo a la puerta de Samaria mañana, dentro de 24 horas. Uno de los príncipes le dijo, dice que este era un príncipe de confianza del rey, dice un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, o sea, quiere decir uno de los príncipes más cercanos al rey. Le dijo: oiga, si Dios hiciera ventanas en el cielo, ¿sería esto así? No, eso no es posible. Cuando él dice si Dios hiciera ventanas en el cielo, él lo que está diciendo es que, mire, si Dios abriera unas ventanas en el cielo y literalmente desde el cielo tiraran los bultos de harina, así ya empacados, ni siquiera sería así. Está bien que se ponga barato, pero tanto no, dijo él. Entonces el profeta le dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Mire, hermanos, la fe que Dios le ha dado al pueblo de él es la misma fe que él nos invita en su palabra a tener. Dice: tened fe en Dios. Yo quiero decirle que esa es la fe que nosotros estamos diciendo que necesitamos hoy. La fe en Dios. La Escritura también dice en el libro de Romanos: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa fe también la necesitamos ahora. También la palabra del Señor, hablando el Señor Jesucristo, nos dice: conforme a tu fe te sea hecho. Y también esa misma fe es la que el Señor Jesucristo dice: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a ese monte: quítate y échate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice le será hecho, lo que diga le será hecho. Es esa fe, hermanos, esa fe para creer.
que Dios va a cumplir esa palabra, y dice ahí, va a tener esos resultados. Dice, tendrá cualquier cosa que diga, tendrá lo que él confesó con sus labios. Esa fe es la que hoy estamos diciendo necesitamos. Este hombre de Dios, Eliseo, la está creyendo aquí, igual habla la palabra, y era una palabra de fe tan grande que la gente dijo, no, ni siquiera, aun si tiraran los bultos completos de harina desde el cielo, no lograría ser tan barato. Pero el hombre de Dios le dijo, mañana a estas horas será así, y tú no vas a comer, pero lo vas a ver. La escritura dice que habían 4 leprosos a la entrada de la puerta, afuera, porque ellos no podían entrar a la ciudad. Y ellos se dijeron el uno al otro, ¿para qué nos quedamos aquí hasta que nos muramos? Si tratamos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, nos vamos a morir ahí. Si nos quedamos aquí también nos morimos. Pues hagamos algo, vámonos a donde los sirios. Si los sirios nos dan la vida, porque ahí estaba el campamento de los sirios que tenía el sitio, vamos allá. Si ellos nos dan la vida, pues viviremos, y si nos dan la muerte, pues moriremos. Dice la escritura, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Llegando a la entrada del campamento, no había allí nadie. Y dice, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Dice, y así se levantaron y huyeron al anochecer. Entonces yo quiero aquí hacer, tal vez me haya alargado un poco, pero ustedes entenderán. De todas maneras, no hay afán de terminar hoy la escuela dominical a tiempo, pues no tiene para dónde ir. Yo estaré aquí hasta que el Señor me ayude. Pero mire, primero se necesita la fe del hombre de Dios, la palabra puesta en la boca del profeta Eliseo. Yo espero que usted crea y pueda poner la palabra de Dios junto conmigo también en su boca usted. Segundo, Dios usará a otros en el milagro que nosotros estamos esperando, y a veces va a usar al que uno menos espera. 4 leprosos que uno menos esperaría, unos leprosos, sí, unos leprosos, gente desechada de la sociedad. ¿Por qué los usó Dios a ellos? Mire, porque se necesitaba un acto de valentía. ¿Cuál? Ir donde los sirios. Y los leprosos ya estaban condenados a muerte por lo mismo que los demás, pero ellos tenían otra condena sobre sí mismos. ¿Cuál? Eran leprosos. Entonces mire cómo ellos lo dicen: si tratamos de entrar en la ciudad por el hambre que hay, ahí nos morimos. Si nos quedamos aquí, también nos morimos, porque somos leprosos. Entremos pues al campamento de los sirios. Si nos dan la vida, viviremos, y si nos dan la muerte, pues nos morimos, no pasa nada. Dice, y se levantaron al anochecer y fueron allá y no encontraron a nadie. ¿Por qué? Porque en los otros versos dice, porque los sirios tuvieron una impresión terrible. Dios había hecho que en el campamento de los sirios se oyera un estruendo de ejército. Dice, de gran ejército, de ruido de carros, de ruido de caballos. O sea, se oía un tropel terrible de un ejército que venía contra ellos. Dice, y se levantaron pues para huir y dejaron todo como estaba, los asnos amarrados, los caballos amarrados, todo lo dejaron como estaba, donde estaba. Dice, y se levantaron y huyeron para salvar sus vidas. Dejaron todo como estaba, huyeron para salvar sus vidas, y todo esto sucedió al anochecer. Entonces, mire, los leprosos se levantaron al anochecer, comenzaron a caminar hacia allá al anochecer. Dios tomó esos pasos de los leprosos, probablemente golpeando las piedras del camino. Todo eso se convirtió
porque Dios le puso una forma tremenda, un amplificador extraordinario. Todo eso se oyó allá al anochecer, pero me encanta saber que 4 hombres que dijeron: no tenemos nada que perder. Gente que arriesgó la vida, fueron el canal para que Dios cumpliera eso. A veces nosotros queremos grandes cosas y no encontramos quien arriesgue nada, porque es fácil decir yo tengo fe, es fácil decir yo creo en los milagros, cuando uno se sienta donde todos se sientan, cuando uno está en la ciudad donde todos están, cuando nadie arriesga nada. Ahí es fácil decir yo tengo fe. Es cuando las cosas se comienzan a poner así que Dios levanta a alguien que sea capaz de arriesgar algo. Ellos dijeron: vamos a arriesgar la vida porque al fin y al cabo nos vamos a morir. Yo espero que usted entienda hoy que Dios es poderoso para hacer lo que Él dice en su palabra. Espero que usted y yo seamos capaces hoy de poner a funcionar nuestra fe y de confesar nuestra fe como la confesaron los profetas del ayer, como la confesó gente de Dios en nuestra época, que a veces ya nos han antecedido, gente que han arriesgado su reputación, gente que han arriesgado hasta sus vidas para hablar de una fe y para actuar en esa fe, que probablemente esto ha sido una impresión para otros. ¿Cómo se atreve? Pero han ido a hacer lo que tenían que hacer, han hecho lo que tenían que hacer y han dado el testimonio, y luego todos nosotros nos sentimos impactados, impresionados, decimos: oh, qué bueno. Hermanos, Dios ha respaldado siempre a los que han podido creerle a su palabra. ¿Por qué no nos va a respaldar a usted y a mí? Sí nos va a respaldar. Yo quiero que de nuevo usted levante su mano donde me esté oyendo y diga: sí, Dios me va a respaldar a mí también. Yo voy a levantar mis manos desde acá y a decir: sí, yo, Samuel David Mejía, pastor de la Iglesia de la Concordia, creo que a mí también Dios me va a respaldar en esta ocasión. Y yo levanto mis manos y lo invito a usted a que allá donde esté, en la sala de su casa, en un lugar, no sé dónde, usted también levante sus manos en este momento y diga: amén, pastor, yo también creo que Dios me va a respaldar. Y todos vamos a confesar nuestra fe en este momento. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Señor, hemos hablado esta tu palabra tan fiel, tan especial, tan grande. Palabra de fe, palabra de poder, palabra de bendición, palabra de ayuda. Yo creo, Señor, que tú vas, Señor, a honrar nuestra fe también. Hoy yo hablo con este pueblo. El que me esté oyendo, no sé, algunos estarán aquí, otros estarán en otro lugar, aún si están en otro país. Yo también, Señor, creo a esa palabra. Y con ellos levanto mis manos y digo: ahora, Señor, será honrada la fe de tu pueblo, aquí, en cualquier lugar de Latinoamérica, en cualquier lugar de Estados Unidos, en cualquier lugar de Canadá, en cualquier lugar de Norteamérica, Padre, en cualquier lugar de Francia, de España, de Alemania, de Italia, en cualquier lugar de Europa, Señor, en cualquier lugar, Padre, del Oriente Medio, del Asia, Padre, en cualquier lugar del África, Dios mío, donde haya alguien que levanta sus manos. Yo levanto mis manos con este pueblo. Yo digo ahora en el nombre de Jesús: ay, Kalía Masaya, la Hasama aquí, Basoja Mayama. Yo digo ahora en el nombre de Jesús que así será, Padre Celestial. Aleluya, gloria a tu nombre. En cualquier lugar de Oceanía, en cualquier sitio de este mundo, Padre, tú harás, Señor, milagros extraordinarios. Jesus Keli Mashamaya Kali Rebara Mashahalaya.
Oh Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús, yo proclamo que la fe de tu Espíritu Santo, la fe de tu palabra, llena nuestros corazones, y nuestros hermanos, nuestras hermanas, y los amigos y las amigas que se atreven a creer en esta palabra tuya, Padre, veremos tu gloria, oiremos muchos testimonios, habrá mucha multiplicación, Padre. Tu pueblo comerá, tu pueblo vivirá, y cuando se termine, Padre celestial, todo este tiempo en que tenemos que estar aquí quietos, Padre, si habrá necesidades económicas, si la economía se habrá bajado, si las cosas no volverán a ser normales por un tiempo, de todas maneras tú suplirás a tu pueblo trabajo para que trabaje, el salario que sea, Señor, si es el mismo, si es más grande o si es menor, no importa, tú seguirás haciendo milagros, seguirás supliendo a tu pueblo, seguirás haciendo maravillas, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, lo confieso, Padre. Y mira a las amigas y amigos que hoy quieran entregar su corazón a ti, que quieran aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Perdona sus pecados, Dios mío. Limpia, Padre celestial, con la sangre de Cristo sus vidas. Hazlos nuevas criaturas, transfórmalos, escribe su nombre en el libro de la vida, Padre, y que ellos puedan vivir para tu gloria, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén, amén.